medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nuevamente vamos a continuar comentando acerca del capítulo 24 del libro El conflicto de los siglos, titulado El templo de Dios. Y me acompaña el pastor Orlando González, y una vez más permítame invitarles para iniciar nuestro estudio de hoy con la presencia de nuestro Dios y una oración. Dios eterno, una vez más gracias por la manera como tú has guiado a tu pueblo y por la manera tan sencilla pero tan profunda como has revelado a nosotros el proceso de la salvación y tu ministerio de rescate para cada uno de tus hijos. Ven, Dios amado, para atarnos a ti para toda la eternidad. Y danos hoy el gozo de entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior estuvimos comentando cómo los que esperaban la venida del Señor para el 1844 se vieron chasqueados al ver que Jesús no vino. Y un grupo de personas comenzó a estudiar la Biblia buscando la razón por la cual Cristo no vino. Y ahí descubrieron que en el texto donde se estaban basando, en que Cristo iba a purificar el santuario, pensando ellos que era la tierra, ahora descubren que había un santuario en el reino de los cielos. Y en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley y la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la sabiduría infinita podía idearse semejante unión, y solo el poder infinito podía realizarla. Es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del santuario terrenal, que miraban reverentemente hacia el propiciatorio, representaban el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de la redención. Es el misterio de misericordia que los ángeles desean contemplar, a saber que Dios puede ser justo y al mismo tiempo que justifica al pecador arrepentido y reanuda sus relaciones con la raza caída. Que Cristo pudo humillarse para sacar a innumerables multitudes del abismo de la perdición y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías, relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice en el capítulo 6 de su libro, el versículo 12 y 13, si edificara el templo de Jehová y llevara sobre sí la gloria y se sentara y reinara sobre su trono, siendo sacerdotes sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Si edificara el templo de Jehová, por su sacrificio y su mediación, Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le señala como la piedra principal del ángulo,
en el cual todo el edificio, bien trabado consigo mismo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien dice: vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en virtud del Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Y llevará sobre sí la gloria. Y es a Cristo a quien le pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Por toda la eternidad, el canto de los redimidos será: a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y nuestros dolores. Se cargó quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Y en el consejo de la paz estará entre los dos el amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. San Juan 16, 26 y 27. Pero 2 Corintios 5, 19 añade: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y en Juan 3, 16 nosotros encontramos esa promesa preciosa que nos muestra el ministerio del santuario celestial, el consejo que estará entre los dos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel capítulo 8, el verso 14, se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto, cuando terminaron los 2300 días en 1844. Hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Pero
queda aún la pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal como referencia al santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la Epístola a los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23. A saber, la preciosa sangre de Cristo. En ambos servicios, el típico y el real, la purificación debe efectuarse con sangre. En aquel, con sangre de animales, en este, con la sangre de Cristo. San Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión, o sea, el acto de quitar los pecados, es la obra que debe realizarse. Pero ¿cómo podía relacionarse el pecado con el santuario del cielo o con el de la tierra? Puede saberse esto estudiando el servicio simbólico, pues los sacerdotes que oficiaban en la tierra ministraban lo que es la mera representación y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal, sin derramamiento de sangre. Dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está. Levíticos capítulo 17, versículo 11. La ley de Dios, quebrantada, exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa estaba cargada, la víctima la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón diciendo: dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levíticos capítulo 10, versículo 17. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Y tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Así hará expiación por el santuario, a causa de las inmundicias de todos los hijos de Israel y de sus transgresiones,
con motivo de todos sus pecados, y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión que reside con ellos, en medio de sus inmundicias. Debía también hacerse una expiación por el altar. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Levíticos capítulo 16, versículo 16 y versículo 19. Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. La una suerte para Jehová y la otra para Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Y pondrá Aarón en ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo, y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Levíticos capítulo 16, versículos 21 y 22. El macho cabrío emisario no volvía al real de Israel, y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar sus vestidos con agua antes de volver al campamento. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Y además, hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse de lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. En el servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba a un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor que iba a venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para la satisfacción de las exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario, y éste los llevaba luego lejos y se lo consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial.
después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo nos lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24. No entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representaba la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe, cuando se elevó de la presencia de ellos. Así se concentraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, tenemos como ancla del alma segura y firme, que penetra hasta lo que está dentro del velo, a donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos, de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación a fin de año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario en el santuario celestial. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transfería figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepintiesen son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados de los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe de efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, debe de examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa
a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Se vio además, mientras que el holocausto señalaba a Cristo como el sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual es la consumación del juicio que debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Amigo que me escuchas, luego de estudiar la profecía y darse cuenta de que Jesús no era para venir a la tierra, sino para comenzar otra fase de su ministerio en el santuario celestial, entonces ese pequeño grupo recibió ánimo y se dieron cuenta que estaban correctos en su cómputo de la profecía bíblica. Y ahora tenían una nueva luz que comentar. De ahí que ese movimiento volvió a agarrar fuerza, volvió a tener la comprensión de los periodos proféticos y comenzó a predicar que es tiempo de confesar nuestros pecados y colocarlos en el santuario celestial para que nuestro sumo sacerdote pueda borrarlos para siempre y que sea Satanás, el enemigo de las almas, el que pague la culpa del pecado de aquellos que se han arrepentido. Por lo tanto, amigo que me escuchas, si aún no has confesado tus pecados, yo te invito a que hagamos arreglos porque tenemos un abogado que está dispuesto a defendernos, un abogado que está dispuesto a redimir nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, cuán hermosa es tu palabra. Y agradecemos, Señor, cómo guiaste a ese grupo de tal manera que pudiera descubrir esta verdad del santuario celestial. Un santuario no hecho de manos. Un santuario que es el original y el que hizo Moisés es copia de aquel santuario celestial. Pues él lo hizo según el modelo que vio en visión. Y no estaba él sino viendo el modelo celestial. Señor, un sacerdote que no es humano, que es humano porque él tomó nuestra naturaleza, pero que nos representa como nuestro Dios en el santuario celestial. Te agradecemos por esta verdad, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.